Precursores de la antropología. La antropología estudia a los seres humanos en el tiempo y lugar en que vivieron. Explora la diversidad humana, la condición humana con su pasado, presente y futuro. Es un campo muy amplio porque estudia las sociedades antiguas y modernas y sus cambios que tuvieron a través de los años. Su único objetivo es conocer y enfocarse en la cultura o civilización del pasado, tratando de entender y aprender de sus costumbres, la moral, el derecho y sus creencias que fueron adoptando a través del tiempo y la evolución. La antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto la estructura social de la actualidad, la evolución biológica de nuestras especies, el desarrollo y los modos de vida del pueblo que han desaparecido, y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. La antropología tiene 4 distintos campos que lo conforman, que son la sociocultural, la arqueológica, la biológica y la lingüística. A continuación hablaremos de ellos. A continuación, la sociocultural. La antropología sociocultural centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, costumbres, mitos, creencias y valores que fomentan su comportamiento ante sus grupos sociales. Entender la complejidad de las sociedades y culturas humanas, siendo consciente de su riqueza, es un factor clave para comprender y aceptar la diversidad. La arqueológica. La arqueológica busca estudiar los cambios que se han generado en la evolución de la sociedad, desde la antigüedad hasta la actualidad, utilizando restos materiales o biológicos y su posterior interpretación y análisis. La mayoría de los primeros arqueólogos que aplicaron la nueva disciplina a los estudios de los anticuarios definieron la arqueología como el estudio sistemático de restos materiales de la vida humana ya desaparecida. Otros arqueólogos enfatizaron aspectos psicológico-conductistas y defendieron la arqueología como la reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos. La biológica. El objeto de estudio de la antropología biológica es la evolución biológica humana en el tiempo debido a cambios ambientales como el calor, frío, humedad, luz solar, altitud y enfermedades. También los cambios genéticos. El estudio de la variación humana reúne intereses especiales como la evolución de los homínidos, que se puede estudiar gracias a los paleoantropólogos que analizan los restos fósiles y trazan los cambios en la anatomía del ser humano. A la genética humana, que se encuentra dentro de cualquier población que permita a los individuos tengan más fácil la supervivencia y la reproducción. Al crecimiento y desarrollo humano dentro del entorno del medio ambiente, a la capacidad del cuerpo humano a hacer frente a presiones, cambios ambientales, su adaptación al ambiente y a la evolución, comportamiento y vida social de los monos, simios y otros primates no humanos. Por último, la lingüística. La antropología lingüística es una disciplina de la antropología que se ocupa del estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relaciona el léxico y los usos lingüísticos con las características culturales básicas de las sociedades. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, estudia las estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y la relación del lenguaje con factores sociales y culturales. La antropología utiliza 2 tipos de métodos, la etnología y la etnografía. La etnología es el estudio de las diferencias y similitudes socioculturales. Especifica un grupo o comunidad. Normalmente es descriptiva y requiere trabajo del campo para recopilar datos. La etnografía es un trabajo de campo en un escenario cultural particular. Este método usa datos que recopilan una serie de investigadores. Por lo general es cinética al igual que comparativa y transcultural. Vivió entre el año 1858 y 1942. Boas es reconocido como el hombre que modernizó la ciencia, dejando atrás las corrientes más raciales. Su objetivo era tratar de entender los conceptos de raza y cultura, explicando las diferencias en las condiciones sociales, geográficas e historias. De tal manera se le considera el creador del relativismo cultural. Vivió en el año 1809 al 1882. Darwin es considerado el padre de la teoría de la evolución. Su objetivo era dar a conocer la diferencia de la inteligencia y capacidad entre las diversas culturas humanas y así poder conocer mejor la especie humana.
Nació alrededor del año 1500 en Salamanca. A Sahagún se le considera el padre legítimo de los etnógrafos modernos. Su objetivo era buscar la cristianización o administración de la población. Nació en 1474 en Sevilla. Se caracterizó como activo defensor de los indígenas y como persistente promotor de las reformas a las leyes y de cambios profundos en los procesos de colonización y cristianización. Heródoto nació en Halicarnaso. Su libro más antiguo es Historias. Su objetivo era la diversidad de organización social y la tolerancia rara hacia las culturas y costumbres extrañas de sí mismas. Sus temas principales eran el determinismo geográfico, el papel de la difusión en el desarrollo cultural, la diversidad de los sistemas de descendencia. Muchas disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Lo que diferencia la antropología de las otras disciplinas es su carácter global y comparativo. Otras ramas del saber abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concreta de nuestro desarrollo cultural y biológico. Pero la antropología puede contribuir al entendimiento del significado de nuestra herencia animal y por lo tanto a la definición de lo que es característicamente humano en nuestra naturaleza. La historia de la cultura de África es compleja, debido a los eternos conflictos entre los diferentes grupos étnicos. Se dividen en los siguientes periodos: antiguo, medio, moderno y contemporáneo. El antiguo surge a orillas del Nilo, el primer gran estado centralizado conocido como el Imperio del Antiguo Egipto. Fue objeto de invasiones militares, hasta que finalmente los romanos colonizaron el norte de África extendiendo el cristianismo. Mientras que el resto del continente, la comunidad agrícola bantú se expandió desde Nigeria hacia toda África subsahariana. El medio, en el siglo VII, se produce una considerable migración árabe de la etnia bereber hacia el norte del continente. Este hecho hizo posible la expansión del Islam hacia el suroeste, a través del desierto de Sahara, originando el imperio Songhai. En la etapa moderna se intensifican los contactos con Europa e India, especialmente el área subsahariana, existiendo importantes rutas comerciales por el Océano Índico con Asia Meridional y la península arábiga. En la contemporánea, los europeos se establecieron en el continente en el siglo XIX a través de la Revolución Industrial, apareciendo el colonialismo como doctrina de desarrollo, aunque la misma fue impuesta con la fuerza militar. Posteriormente, Alemania, Francia, Gran Bretaña y otras potencias se repartieron las tierras, sin tener en cuenta la composición étnica de cada región, causando interminables conflictos entre los diferentes grupos. Cultura española. La cultura española se puede dividir en los siguientes periodos: en la prehistoria, en la antigua España, medieval, moderna y contemporánea. La prehistoria inició con la aparición del hombre en la península, pasando por la conquista de los iberos, celtas, fenicios, griegos, hasta el comienzo de la conquista romana en el año 218 a.C. La antigua España apareció la escritura en la península ibérica, a la par que se genera el proceso de adaptación a la cultura romana. La medieval empezó al caer el Imperio Romano, se instaló en la península el reino visigodo, posteriormente tomado por los musulmanes y árabes, hasta que en 1942 los cristianos integraron los territorios musulmanes al reino de Castilla. Con ello nace la unificación del territorio español bajo una única corona y religión, la católica. En la moderna, España declara la guerra de independencia contra el imperio francés de Napoleón Bonaparte. La contemporánea, en el siglo XIX, abarcó el conflicto entre liberales y absolutistas, tras la primera constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. El siglo XX comienza con una crisis económica y varias convulsiones políticas, dominadas por dictaduras militares hasta la muerte de Francisco Franco en 1975, estableciéndose una monarquía constitucional y con ello el crecimiento cultural en un amplio número de regiones.
civilización maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en Mesoamérica y que destacó por su escritura jeroglífica compuesta por más de 700 signos, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México, correspondiente a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, así como en la mayoría de Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras y El Salvador. Tiene una historia de unos 3.000 años separados en 3 periodos: el formativo, el clásico y el posclásico. El periodo formativo En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana en las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. Eran de tipo clasicista cerrada, ninguna clase inferior podría pasar a otra, y estos se dividían en nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Unas aportaciones culturales fueron la aportación y uso del cero, la escritura jeroglífica, los murales coloridos, la medición de los astros, meses y días, conocimiento de ingeniería y matemáticas, y edificación de pirámides. Su economía se basaba en la agricultura, la recolección, caza y pesca.